Buenos días. Feliz Navidad para todos. Estos son los temas que vamos a hablar durante todo este mes, incluso hasta después de Navidad, antes de entrar al Año Nuevo. Personalmente me encanta la Navidad, desde niño siempre me gustó, y los niños son los que más disfrutan, ¿no es cierto? Porque esperan los regalos y todo eso. A mí también me encanta ver todas esas lucecitas, ver, no sé, los adornos, la comida. Ya hemos tenido varias cenas con los jóvenes y hay más cenas, creo, con los diáconos hoy y con la familia, y terminamos el año subido un poquito de peso, ¿no es cierto? Y al próximo año ya no sabemos cómo hacerle para bajar nuevamente esas. Pero todas esas cosas nosotros lo hacemos más por tradición, ¿no? Porque si no hay cena, no es Navidad. Si no hay regalo, no es Navidad. Yo me pregunto, ¿qué harán esas personas que no tienen la economía para celebrarlo de esa forma como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero yo quiero hablarles acerca de puedo decirles la esencia de la Navidad. Tal vez la Navidad no es algo que está en la Biblia con ese nombre de Navidad, porque si conocemos la historia, la Iglesia Católica fue quien la acomodó en una fecha. Incluso desde el 1 de diciembre ya festejan el advenimiento, creo, como esperando ya el 25 de diciembre, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Pero nosotros, incluso como cristianos y tal vez no cristianos, hemos convertido esta celebración, esta festividad, cada año que pasa lo hacemos un poco más y más comercial. Cada vez se inventan más personajes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Ustedes ya conocen Papá Noel, Rodolfo el Reno, y yo no conocía, sinceramente no conocía de Rodolfo el Reno, no había escuchado hasta aquí en Ecuador, recién me enteré de que existía. Tal vez no estaba en las películas que yo había visto. Pero yo quiero hablarles de la esencia misma de la Navidad, lo que la Biblia realmente habla del nacimiento de Jesucristo. Y estaba recordando, siempre que con Operación Niño de la Navidad, no sé si han escuchado las cajitas samaritanas, Samaritan Purse. Siempre que presentamos el Evangelio con los niños, les decimos, ¿cuál es el mejor regalo? Le preguntamos a los niños. Y les damos a entender que el mejor regalo no es que vayan a recibir una caja con juguetes, con lápices o con jabones, no sé, que lo que viene en la cajita, que no es el mejor regalo, porque esos juguetes, todos han sido niños aquí, algunos son niños por el momento. Saben que cuando hemos tenido juguetes o cuando hemos tenido cosas materiales, con el pasar del tiempo lo perdemos, o nos lo roban, o se dañan. No, hay niños que son traviesos, que le ponen un juguete y lo explotan, ¿no es cierto?, el juguete, pero no duran. Es un regalo una alegría que dura unos días. Se emociona a uno, incluso los que somos grandes estamos emocionados por la ropa o comprarnos el mejor celular, pero esa alegría no nos dura, ¿no es cierto? Sale otro celular mejor y ya no queremos el antiguo. Entonces nosotros siempre le damos a entender a los niños que la alegría, que el mejor regalo, que esa alegría que no va a acabar nunca, que el mejor regalo es Cristo Jesús en los corazones de cada uno de ellos. Y ese es el mensaje central de Samaritan Purse. Pero yo quiero compartirles hoy ese mensaje central, ¿no? Le he puesto como la cereza del helado, ¿no? Porque está arriba, ¿no es cierto? Es lo más rico y es lo más bonito, se ve. Cuando uno decora un helado, un postre y le pone un cherry o cereza, encima se ve bonito, ¿no es cierto? Y como que le adorna todo lo que está abajo, ¿no? Es la punta del iceberg, podríamos decir. Entonces, quiero hablarles de eso. Y ese cherry, esa cereza del helado, lo que celebramos realmente en este tiempo y que no debemos olvidar es que un día Dios decidió enviar a su Hijo unigénito a este mundo, a nacer en este mundo y vivir entre nosotros, ¿no? ¿Para darnos qué? Para darnos vida eterna. Que ese es el mejor regalo
que Dios nos pudo dar a cada uno de nosotros. Entonces, eso es el centro. Por eso yo le he llamado a este mensaje, vino a vivir con nosotros. Ya tienen ahí en su boletín. Entonces, vamos a orar. Les invito a que inclinen sus rostros para que pidamos dirección a nuestro Señor y poder exponer con la dirección del Espíritu Santo en este mensaje. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Creemos que tu palabra es ese aliento inspirada por ti, Señor, y que toda ella, toda la Escritura es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Te pedimos que el día de hoy hagas que todo eso en nuestras vidas, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos muestres, nos corrijas, nos instruyas. Hagas todo eso en cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los evangelios de Mateo y Lucas, ¿no? Son los evangelios que nos describen el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La letra ahí está, literalmente, como esa palabra que está de moda entre los adolescentes ahora, dicen literal. No sé si nos han escuchado hablar. Entonces, estos dos evangelios nos muestran literalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver acerca ya del nacimiento y del anunciamiento también de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero miren, el libro de Lucas nos muestra el nacimiento primero de Juan el Bautista, y después también nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Mateo nos describe solo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ambos nos describen qué fue lo que sucedió cuando nació nuestro Señor, ¿no? Nuestro Salvador, el Mesías en este mundo. Y Lucas se enfoca en los pastores. Si han visto, si los que han leído saben de qué estoy hablando. Y Mateo se enfoca en los magos o en los sabios, como querramos llamarle. Pero los otros dos evangelios, que son Marcos y Juan, ¿no? Marcos es un evangelio que no menciona el nacimiento de Jesús. No sé si lo sabía, no sé si leyó Marcos alguna vez, pero no nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, que es lo que vamos a ver hoy, Juan se va mucho más allá, se va hasta el principio. Y más allá que el principio, incluso ya les voy a explicar por qué. Pues vamos a estar meditando nosotros hoy día en el nacimiento de nuestro Señor y de cómo daban testimonio de Él, incluso en esos tiempos, porque dicen que los ángeles ya daban testimonios mencionando a Jesucristo como el Cristo, ¿no? Al Salvador y Señor. Y Simeón incluso, él ya en el templo, en Jerusalén, él menciona a Jesús como la salvación de Dios, ¿no? Entonces, Ana también es otro ejemplo bíblico que ella hablaba, dice, constantemente a las demás personas que estaban ahí y aquellos que estaban esperando a un Mesías. Entonces, habían personas que ya hablaban de este Salvador. Pero miren, Juan se enfoca realmente en quién es Jesús. Y no es que los otros no estén diciendo, ¿no es cierto?, que quién es Jesús, sino que Juan, como les dije hace rato, se va un poco más como que al tuétano, ¿no? ¿Sí saben qué es el tuétano? Como que va a lo profundo y quiere explicarnos mejor quién es Jesús. Se va hasta el principio y mucho más allá que el principio. Me encantaría que nosotros podamos meditar un poco en el libro de Juan. Mire lo que escribe el apóstol Juan, el evangelista. Juan 1, no sé si lo tenemos ahí, por favor, Piche. Juan 1 dice así, miren. En el principio ya existía el verbo. En el principio ya existía el verbo. Miren, y al leer esto, solo esa primera partecita, hasta antes de la coma. En el principio ya existía el verbo.
inmediatamente nos damos cuenta, ¿no?, de lo que les decía. Nos damos cuenta de Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Se lo saben? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero Génesis 1:1 dice eso. Pero Juan, miren lo que dice. Veamos lo que dice a continuación. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Bueno, pensaba decirles que Juan, empezando en el principio, nos dice cómo fue el principio de Jesús realmente, ¿no es cierto? Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque Jesús no tiene principio. Jesús no tiene principio. Todos conocemos a Jesús como el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no es cierto? O sea, cuando Juan empieza a decirlo, lo establece primero. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Entienden el trabalengua? ¿No? Pero nos está explicando. Y la palabra verbo es muy interesante. Es muy interesante porque en el griego se traduce como logos. Tal vez algunos ya han escuchado esa palabra, logos, ¿no? Pero ¿qué significa logos? Logos significa la palabra, ¿no? Logos significa palabra. Entonces, en nuestra traducción la tenemos como verbo, en la Reina Valera, en la NBI, las que más utilizamos, lo tenemos como verbo. Y para el pensamiento griego en esta época, el logos o el verbo o la palabra, como querramos llamarlo, era todo aquello que mantenía en funcionamiento todo el universo, ¿no? Era ese poder que mantenía todo. Podemos decirle, como dicen los ecologistas, ¿no?, el ecosistema, ¿no? Todo tiene relación una cosa con otra. Entonces, eso era el logos para ellos en ese tiempo. Incluso entre los griegos existía un reconocido, ¿no?, pensador, filósofo. Ustedes también lo conocen, Platón, ¿no? Y Platón decía que iba a haber un momento en que ese logos se iba a manifestar en cada uno de nosotros. Oh. No sé si lo había pensado así, ¿no? Y no sé si Juan estaba pensando precisamente en eso, pero sí, ese era el pensamiento, ¿ya? Estamos hablando de ese verbo. Juan está haciendo una referencia de que ese logos o ese verbo o esa palabra es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo es Dios, era quien mantenía en funcionamiento todo ese logos, como lo entendían los griegos en ese tiempo. Entonces, ahí están los ángeles hablando del Salvador, están hablando del Mesías, están hablando de ese Cristo, del Señor. Juan nos enfoca acá y nos dice, ¿no?, es Dios siempre y para siempre, y siempre ha sido Dios. Entonces, miren, y lo distingue en el versículo 1, ¿no?, diciendo: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tal vez ustedes dirán, no sé, de repente estoy pensando que suena medio raro, ¿no? ¿Cómo es que estaba con Dios y cómo es que era Dios? Suena medio raro, ¿no? Pero la Biblia nos muestra a Dios como tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es difícil a veces cuando recién tocamos este tema poder entenderlo, pero cuando ya entramos más a profundidad, logramos entenderlo, el Señor nos da la sabiduría que necesitamos para poder entenderlo y recibirlo como una verdad, ¿no? El Hijo no se hizo hijo acá, ¿no? No se hizo hijo cuando nació en Belén. Porque nosotros
siempre podemos pensar eso, que cuando nació en Belén ya se convirtió en un hijo, ¿no? Pero sino que él ya era hijo desde el principio y mucho más desde antes del principio. A veces nosotros decimos que cuando nació en Belén estamos pensando de que ese es el día que nuestro Señor Jesucristo nació, pero no nació. Vamos a ir mucho más allá y por eso Juan nos quiere mostrar iniciando este evangelio de esa manera y de esa forma, ¿no es cierto? Mire, por eso en el verso 2, por favor, nos vuelve a decir, dice, Él estaba con Dios en el principio. Y si estaba en el principio de las cosas, entonces Juan nos dice en el verso 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y miren, el apóstol Pablo en la carta a Colosenses, en la carta a Colosenses, en el capítulo 1, si me ayuda por favor, Viche, capítulo 1, verso 15. Hay algo muy parecido, aquí hay un paralelismo que nos puede ayudar a entender mejor esta imagen de Dios primogénito. Lo tenemos ahí. Mira lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow. Ahí está otra explicación que podemos sostenernos para entender esto, ¿no? Siempre en Navidad nosotros estamos pensando, como les dije hace rato, en un Jesús bebé, ¿no? Incluso hay algunos que celebran al divino niño, ¿no? ¿Se han visto? Entonces, y estamos pensando que es un bebé que nació en un pesebre. Y está bien, porque la Biblia lo dice así, ¿no es cierto? Pero tenemos esa imagen de un Dios chiquitito, ¿no? Que recién está naciendo en Belén. Entonces, aquí Pablo y Juan nos vuelven a confirmar que ese niño al que llegaron a ver es Dios, ¿no es cierto? No es simplemente un niño, no es que nació ese día y recién se convirtió en un niño, o como dicen por ahí algunos, Jehová Junior, no sé si han escuchado. Es Dios eterno, es Dios creador de todas las cosas, de las cosas visibles y de las invisibles, de las que no podemos ver, ¿no? Todo lo creado por Él, por medio de Él y para Él, ¿no es cierto? Ahora yo puedo entender por qué esos pastores, cuando salieron de ese pesebre, salieron alabando y glorificando a Dios. Puedo entender por qué esos magos o esos sabios, como lo querramos llamar, a pesar de toda la inteligencia que ellos tenían, se postraron ante ese niño, lo alabaron, ¿no? Y trajeron regalos, los mejores regalos que trajeron. De ahí sacan la idea, creo, del regalo en Navidad. Entonces, ese niño que me dice a mí en los 4 evangelios, ¿no?, que iba a crecer para empezar su ministerio, se dice que más o menos a los 30 años, ¿no?, ese niño iba a servir en Galilea, iba a servir también en Judea y en muchos otros lugares cercanos por ahí. Pero después de 3 años ese niño, ya no niño sino ya adulto, antes de llegar la Pascua, Jesús moriría en Jerusalén, ¿no?, colgado en una cruz. Esa historia la conocemos muy bien, padeciendo la muerte más terrible que se le puede hacer a un ser humano. La muerte de nuestro Señor Jesucristo se destaca por encima de cualquier otra muerte. Conocemos que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, fue atravesado por unos clavos. Yo me imagino el dolor. Y conocemos la historia, que no fue el único que fue crucificado, ¿no? Hubieron muchas personas. Pero lo interesante es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo había pensado aquí, que Él murió en una cruz siendo inocente. A su lado, ¿quiénes habían? Eran asesinos, ¿no?, ladrones. Pero Jesús era inocente.
inocente de maldad. Pero Él llevó nuestros pecados de cada uno de nosotros en esa cruz. Porque tenía un plan perfecto, ¿no? Quiero que piensen en esto, ¿no? En un hombre inocente muriendo en una cruz. Él es Dios mismo. El que creó todas las cosas y la que mantiene en su poder. Él es el Logos, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ¿no? Y Juan continúa diciendo en el verso 4, Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Cuándo comenzaría a existir, no? ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? ¿No se ha hecho esa pregunta? Él siempre existió. Si Él es la vida, Él es eterno, ¿no? Pero también en Él no es que solo es la vida, sino que en Él está la capacidad de darnos vida a cada uno de nosotros. Hace unos momentos les mencionaba Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Él nos describe cómo Dios creó al hombre, ¿no? Dice que lo formó con sus manos, lo moldeó, así nos sopló aliento de vida. Entonces el hombre fue un ser viviente. Y ahí estaba Jesús en ese momento. Él fue quien dio vida a cada uno de nosotros. Y si tenemos vida, es porque Él nos da vida, ¿no? Y no solo nos da vida física, sino que también Él nos da vida espiritual, ¿no? No sé si lo entendemos esto. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Eso quiere decir que en Jesús hay vida para todo aquel que esté muerto en sus pecados. ¿Usted tiene vida? ¿Usted por su propia cuenta ha muerto a sus pecados? No lo creo, ¿no? Él es quien nos da la vida. Él puede hacer que una persona pecadora, ¿no? Una persona que vive en las tinieblas, vamos a ver más adelante en la oscuridad, una persona que está lejos de Dios, se pueda convertir en uno de sus hijos. Solamente Él puede hacerlo. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Más adelante nos lo va a explicar bonito eso. Mire lo que dice en el verso 5. Esta luz, verso 5, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. El tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo eran tiempos de oscuridad, ¿no? Conocen la historia, saben todo lo que pasaban bajo la mano de un emperador y sus gobernantes, ¿no? Entonces, nosotros en estos tiempos no podemos decir que vivimos en tiempos diferentes, ¿no? Que todo ha cambiado y que ahora todo es bonito. También nosotros vivimos en tiempos de oscuridad, de penumbra, de tinieblas. Con tan solo ver las noticias, a veces ya no quiero ni ver las noticias. Me da tanta, no sé, desesperación ver malas noticias, ver países donde hay tanta convulsión. Aquí nomás lo hemos visto, que incluso entre cristianos nos hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? Por temas políticos. Pero vivimos en tiempos de oscuridad. Hay violaciones, asesinatos, robos y muchas otras cosas. Yo no sé si es peor que antes, pero vivimos y lo vemos. Me estresa ver las noticias. A veces ya ni las redes sociales quiero ver, porque todo el mundo comparte las cosas malas que suceden, ¿no? Entonces, estamos en un mundo que cada vez está más y más oscuro, ¿no? Pero aquí está Jesús, ¿no? Aquí está Jesús. Él es la luz, dice su palabra. Y la luz en las tinieblas resplandece, alumbra. Entonces, el evangelista, mire, dice esto en el verso 6. Verso 6. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. El verso 8.
Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Espero que no nos confundamos con los Juanes aquí, ¿no? ¿Quién es este Juan que está relatando acá? Este es Juan el Bautista. Ya, no es el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan. ¿Ya? Y dice que Juan el Bautista era una voz que clama en el desierto, que vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, el que escribe este Evangelio, no es Juan el Bautista. Espero que lo tengan eso en cuenta para no nos confundamos. Dice que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios y que vino para dar testimonio de su luz. Lo pueden ver en Lucas 2, está bien explicado esa partecita para que lo puedan ver ya en su casa, si es que están anotando. Y el día de hoy no debemos nosotros olvidar que en Navidad debemos dar ese testimonio. Así como lo hizo Juan el Bautista, dar testimonio de esa luz que vino a este mundo con un propósito, que ese propósito era salvar y dar vida a aquellos que están en la muerte, alumbrar a aquellos que están en la oscuridad, ¿no es cierto? Jesús no solo nació en Belén, Jesús es el eterno Dios que ha existido por siempre, es el mismo que murió en la cruz del Calvario. Él es la luz, Él es la vida. En Él está la vida. Él nos puede dar vida a cada uno de nosotros. Ahora piensen en esto. Es difícil tal vez recibir ese testimonio que Juan el Bautista nos está dando en esta partecita, en el verso 6, 7 y 8, y un poquito más adelante. Es difícil recibir un testimonio como ese. Leemos la palabra y nosotros como seres humanos muchas veces nos cuesta creer lo que la palabra de Dios dice para cada uno de nosotros. Es increíble, ¿no? Es increíble que nos creemos más a veces los cuentos de otras personas, a veces un chisme nos lo creemos más y lo hacemos peor después, cuando vamos pasando de boca en boca. Nos lo creemos más muchas veces sin argumento, pero no creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Les pongo un ejemplo. En unos pocos días viene el año nuevo, el año viejo, ¿no es cierto? Y tal vez algunos de los que estamos acá vamos a caer en los cuentos que nos cuentan nuestros amigos o en las cosas que vemos. En la feria navideña ya lo van a ver después de Navidad. Los calzones rojos, los calzones amarillos, no sé qué, blanco. Y nos creemos ese cuento. Que el calzón rojo, ¿para qué? Para que nos vaya bien en el amor el próximo año, ¿no? Yo me creía antes, no sé por qué. Y sin argumento, y no me iba bien en el amor, me iba mal. O en el calzón o calzoncillo amarillo para que tenga dinero, ¿no? Es mentira, nos creemos en esos cuentos. Yo siempre he visto cuando muchos que celebran ya la entrada del año nuevo, cogen una maleta y salen dando vueltas a la cuadra, ¿no? Al manzano. Dicen, ¿y para qué es eso? Para que me vaya bien este año y tenga viajes, ¿no? Creo que una vuelta al manzano es un viaje, 2 vueltas son 2 viajes o algo así. No vaya a creer lo que estoy diciendo, es mentira. Son cuentos. Incluso hay el de las uvas, si no me equivoco, ¿no? Una uva, ese sí no sé para qué es, pero sí lo he visto. ¿Ya? Entonces, pero nosotros nos cuesta creer lo que realmente la palabra de Dios dice. Ese testimonio que Juan el Bautista nos está mostrando a cada uno de nosotros, nos cuesta creerlo, ¿no? Que Jesús es la luz, que Jesús es el principio, que Jesús es el verbo, que en Él hay vida y que Él puede darnos la vida a cada uno de nosotros. Pero no es fácil creer en tonteras de este mundo, en filosofía. Yo me recuerdo cuando estaba niño, y ni tan niño, creo que ya tenía como unos 12 o 13 años, ya en la adolescencia, salió una película de Toy Story, no sé si han visto. Hoy en día le estoy haciendo ver a mi hijo, pero le voy a tratar de explicar que no es verdad lo que se ve ahí,
¿no? Que los muñecos no cobran vida, ¿no? Los juguetes. Y yo me creía eso solo porque vi la película. Yo decía, ¿será que cuando estoy dormido mis juguetes cobran vida y entre ellos ahí están conversando? ¿O están tratando de cómo hacerme divertir al otro día? Pero no, a veces con ver una película no lo creemos, ¿no es cierto? Chicos, no es verdad eso, no se crean, ¿ya? Pero así somos. Pero si realmente tenemos argumentos, tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, que es el Logos, a veces no lo creemos y queremos sacar nuestras propias conclusiones. Nos ponemos nuestra propia religión muchas veces. Mire lo que dice en el verso 9 el apóstol Juan. Esa luz verdadera que alumbró a todo ser humano venía a este mundo. Esa luz verdadera, espero que lo crean, es la palabra de Dios, ¿no? Pero no sé si notaron que dice esa luz verdadera. Y mi pregunta es, ¿será que hay luces falsas? Hay luces falsas, ¿no? Hace rato vimos cosas que nos cuentan y no las creemos, que dicen, no, es la verdad. Creo que hay una tradición de un huevo cuando nace un bebé. No la conozco mucho, pero algunos se la creen. No sé para qué sirve, pero le ponen el huevo, le pasan el huevo. No sé cómo una vez escuché hablar acerca de eso, pero no sé exactamente. Pero nos creemos en esas cosas. Algunos tal vez aquí hemos leído el horóscopo o hemos consultado a alguien que lee la suerte y no lo creemos. Pero nos cuesta creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Esa luz iba a estar para darnos claridad a cada uno de nosotros y poder entender mucho mejor el mensaje que tenía nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Mire lo que dice en Juan 8:12, de la boca del mismo Señor Jesucristo. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estoy seguro que hay personas aquí que vienen tal vez por primera vez, no sé. Tal vez hay alguien, no les voy a preguntar, no les voy a decir que levanten la mano, pero si hay personas que vinieron aquí por primera vez, espero que ustedes acepten esa luz. ¿No? Y si no es por primera vez que vienen, ya han venido varias veces, pero no ha aceptado esa luz, no ha recibido esa luz, no se ha dejado alumbrar con la luz de Jesús. Deje que esa luz alumbre en medio de usted, ¿no? Esa luz de la vida que es Jesús, recíbala. A veces nosotros queremos hacer nuestras propias luces, ¿no? Ahí se han visto personas que quieren interpretar la palabra de Dios a su manera, ¿no? A su comodidad, a lo que le conviene. Pero no, esas son luces falsas. La luz verdadera nos la trae nuestro Señor Jesucristo. Continúa Juan diciendo así en el verso 10, capítulo 1, verso 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo recibió, no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y estos dos versículos nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice suyo, ¿no? Cuando dice suyo se está refiriendo a un término neutral, es decir, no es un solo grupo específico de personas, sino que está hablando de todos, ¿no? Porque Él lo creó todo, ya vimos en Génesis 1:1, ¿no? Y hace ratito leímos que Juan nos describe que todo fue creado por Él, ¿no? Entonces, todo eso es lo suyo, ¿no? Él vino a lo que le pertenecía, pero muchos de los suyos los rechazaron. La palabra de Dios nos lo está mostrando así. Espero que nosotros no
nosotros que somos los suyos también acá, no lo estemos rechazando, ¿no? Juan en unos capítulos más adelante nos va a mostrar y nos va a decir que esa luz que es Jesús vino, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? El mundo no le conoció, los suyos no lo recibieron. Pero aquí hay algo increíble para cada uno de nosotros. Espero que todos estemos escuchando esto y que pongamos mucha atención. Miren, en el verso 12, esta es la parte más bonita que me gusta, ¿no? Del 12 al 14 me encanta. Dice: mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Wow, qué noticia más maravillosa. Y me encantan estos versículos porque me muestra la esencia de lo que realmente celebramos en este tiempo. Y no solo en este tiempo, desde el momento que Cristo Jesús alumbró en nuestras vidas, lo hemos celebrado siempre. Y no debemos olvidarlos en estos días, ¿no? Es una noticia tan maravillosa. Espero que usted sea uno de esos que reciben este mensaje, ¿no? Espero que usted sea uno de esos suyos que está hablando acá en la palabra de Dios. Pero miren, qué contraste. Porque aquellos que aman las tinieblas no reciben esa luz, ¿no? Prefieren mantener esa luz apagada, pero aquellos que lo reciben tienen prendida la lámpara, ¿no? Eso lo convierte a usted, si usted tiene prendida esa lámpara, si usted recibe esa luz, lo convierte en algo maravilloso. Lo convierte a usted, me convierte a mí en hijo de Dios. ¡Wow! Y eso quiere decir que al convertirnos en hijo de Dios, tenemos nueva vida. Ese Dios, ese Jesús nos da nueva vida, nos da vida eterna. Por lo tanto, aquel que le recibe la vida y se convierte en un hijo de Dios. Qué noticia maravillosa. Perdón que sea redundante, pero es lo que tenemos que recordar en estos tiempos. Y no solo en estos tiempos, todas nuestras vidas. Siempre he dicho que ser cristiano es como respirar. Donde estemos, lo que hagamos, la gloria de Dios siempre tiene que darse en todo lo que hagamos. Y no tener vergüenza de dar este mismo testimonio que el Juan el Bautista tenía preparado para darle a esas personas en ese tiempo. Y nosotros también dar ese testimonio a aquellos que no conocen de la verdad, del logos, de la palabra, del verbo, ¿no? Me encanta lo que dice después en el verso 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad de Dios, sino que nacen ¿de quién? De Dios, ¿no? Cuando dice no es nacido de sangre, ni por deseos naturales, ni de voluntad humana, es decir, cuando nacen de sangre, quiere decir que nosotros no podemos heredar una religión. ¿A qué me refiero? No podemos ser cristianos porque nuestros papás son cristianos. O sea, los judíos lo creen así, ¿no? Creen que de generación en generación se hereda. Pero nosotros no creemos eso. No es de sangre. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. O sea, si usted tiene un hijo y piensa que porque usted es cristiano, su hijo también es cristiano, no. Sino que el trabajo de usted es encaminar a su hijo, ser una guía para que cuando él sea grande no se aparte. Ya lo hemos visto en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Porque nadie nace en cuna cristiana, ¿no es cierto? Usted no puede ir a la tienda de bebés y decir, véndame una cuna cristiana para mi hijo que va a nacer. No. Dios no tiene nietos, Dios tiene
hijos, ¿no? Entonces, no nacen de sangre. Eso está tratando de explicarnos acá Juan. Lo segundo, dice, ni por deseos naturales. Cuando dice ni por deseos naturales, es decir, nadie puede hacerse a sí mismo hijo de Dios. Nadie. Yo no puedo decir, me convierto en un hijo de Dios desde ahora. No. Es un don de Dios. Dios es quien nos da. El Espíritu Santo es quien convence. Yo solito no me convencí. El Espíritu Santo abrió mis ojos y me dio la sabiduría, me dio el entendimiento que no tenía antes, y pude comprender la verdad. ¿No es cierto? Si usted se desespera porque le está predicando a alguien y esa persona no entiende y no entiende, tenga en cuenta que no es usted, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo final. Pero no se desanime, siga orando por esa persona, siga batallando. No es que nos vamos a quedar ahí, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con lo siguiente, por la voluntad humana, que dice, que no es tampoco por voluntad humana para que yo me convierta en un hijo de Dios, ¿no? Para que yo tenga vida. Porque no hay una persona, como les decía hace rato, que pueda convertir a otra, ¿no? Y que diga, yo tengo el poder, recibe, ¿no? Y conviértete en hijo de Dios. No, es el Espíritu Santo el que tiene poder para hacer eso. Y van a haber bautizos, ¿no? En esta celebración vamos a tener bautizos. Los que se van a bautizar, no crean que porque se van a bautizar ya son salvos. No, no es así. El bautismo no salva. El bautismo simplemente es un paso de obediencia, es un testimonio que queremos dar ante los demás de lo que Jesucristo ya hizo, ¿no? De la vida que ya nos ha dado. Y simplemente queremos que los demás vean que a través de las aguas, a través del bautismo, vean lo que ya Él ha hecho en mi vida, la luz que alumbró en mi vida, ¿no? Entonces esas tres cosas: un hijo de Dios no nace de sangre, ¿no? Ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, simplemente es por voluntad de Dios. A veces nos cuesta aceptar eso, ¿no es cierto? Nos cuesta aceptar que Dios es soberano y Él tiene la última palabra. Y Juan continúa, mire, diciendo en el verso 14, ya casi vamos por lo último. Y el verso 14, este verso también me encanta. Me acuerdo que de niño en los concursos bíblicos me lo aprendía de memoria. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que está escribiendo acá es Juan, ¿no? Ya lo sabemos. Y Juan es el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Juan era como que del círculo íntimo, ¿no? Del que más paraba con Jesús. Cuando Jesús hacía algunas cosas, ¿a quiénes llamaba? ¿No? Llamaba a 3 de sus discípulos. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Ese era el círculo con el que más estaba. Y dice que Juan estuvo desde muy joven ya con nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo lo llamó a que sea un pescador de hombres, junto con los otros 2 que le estoy mencionando, ¿no? Juan era muy cercano a Dios. Ya han visto la pintura, ¿no? de la última cena. Ya lo van a ver a Juan ahí acostado en el hombro del Señor. Y eso nos da a entender que él era el discípulo amado, quien estaba más cerca del Señor, del círculo íntimo, ¿no? Del que estaba viendo todos ahí. Cuando estaba en el monte de los Olivos, si no me equivoco, cuando la gloria de Dios se manifestó en Jesús, Juan fue uno de los que vieron la gloria de Dios en ese momento. Y dice que ellos cayeron, ¿no? Porque la gloria es mucho poder. Entonces, Juan nos está diciendo acá, lleno de gracia y de verdad, en el verso 14. Porque Él estuvo ahí, Él es testigo de la gracia de Dios, del poder de Dios, a través de Jesucristo, que vino a este mundo a vivir entre nosotros, a nacer en un pesebre en Belén, para darnos la gracia y la verdad, ¿no? Y Juan aquí está diciendo que lo que vimos fue su gloria, ¿no? Como le expliqué hace rato, esa gloria como del unigénito del Padre. Me encanta cómo lo dice, porque dice lleno de gracia
y lleno de verdad, lleno de gracia y de verdad. Y es que si nos ponemos a pensar que este es el Dios creador de todas las cosas, que vino y se hizo hombre, vino lleno de gracia y de verdad. No es que como Hércules, ¿no?, que mitad Dios, mitad humano, no. Él es Dios. En Él sobreabunda la gracia, en Él es la verdad, Él es el Logos, Él es la palabra. Ya lo vimos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él es Dios, Él estuvo ahí, ¿no? Miren lo que dice en el verso 18. ¿A qué fue lo que vino nuestro Señor Jesucristo? Dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús vino para mostrarnos al Padre, para dar a conocer al Dios que nadie ha visto jamás, para manifestarnos su gracia y su verdad. Lo dijimos hace rato, ¿no? No importa qué tan oscura sea tu vida, no importa cuántas tinieblas hayan en este mundo, porque la luz ha venido a este mundo para alumbrar esa oscuridad en la que estamos viviendo, ¿no? Él quiere alumbrar tu vida. Si es que por primera vez, como dije hace rato, que estás viniendo aquí, estás escuchando este mensaje, Dios quiere alumbrar tu vida. Jesús quiere alumbrar tu vida. Jesús quiere darte vida. Dios quiere que seas su hijo. Pero Él dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron. Espero que, si es la primera vez que vienen o si es la primera vez que está tomando en serio este mensaje, que usted sea parte de esos suyos, que reciban ese mensaje, que reciban esa luz de nuestro Señor Jesucristo, y que Él alumbre en los corazones de cada uno de nosotros, de usted, ¿no? Deja que Dios transforme tu vida hoy. Él puede hacerte su hijo. Vamos a orar.